Hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer episodio de este podcast que he decidido nombrar Mientras Tanto. Quien te habla es Jan Echegoyen y voy a ser tu anfitrión y servidor por todo el tiempo que dure este espacio. Te acompañaré todos los domingos por la noche. Si llegaste hasta acá por la curiosidad, después de leer o escuchar la descripción desde nuestras redes, o aquí mismo en tu plataforma de podcast preferida, o si alguien te pasó la voz, creo que algunas ideas habrán llegado a tu cabeza, ¿no? Sobre de lo que podría tratar este espacio. Espero que, aunque lo más probable es que estas ideas que tengas sean incorrectas, y luego me explicaré por qué, que al menos te hayan intrigado lo suficiente y pueda hacer justicia a esa curiosidad. Quizás te sorprenda. La idea no creo que sea algo nueva. Incluso he visto memes sobre esto que creo que nos ha pasado a muchos. Pero antes de entrar de lleno en el asunto, quiero volver algunos pasos atrás para que se me entienda mejor, ya que creo que es importante comentarles cuál es la motivación por la que ha nacido este espacio, su origen. Esto se me hace a mí necesario porque incluso yo mismo no tengo una idea tan clara de hacia dónde me voy a dirigir con este podcast. Menos aún qué temas en específico voy a tocar, ya que todo surgió de, no diré una idea planificada, así medio académica, sino algo más así como una sensación de que tenía muchas cosas que decir, un cúmulo de cosas por contar. Y a pesar de que entre una de mis actividades yo escribo novelas, y de hecho he publicado una cuyo título es casi homónimo al nombre de este podcast, se llama Mientras Despierto, y que pueden encontrar además en las bibliotecas de Amazon, por si es que a alguien le interesa echarle una ojeada. Pues a pesar de todo ello, había muchas cosas que se me quedaban en el tintero. No porque no tuviera la oportunidad de escribirlas, sino que me resultaban algo densas para la lectura. Y ya esto me lo habían comentado algunas veces. Y además de que estas ideas tenían que ser adaptadas a un contexto, ¿no? A una historia. Y con ello perdían un poco de la pureza de su forma, de su contenido, de su intención y su importancia también. Y pasaban a convertirse en islas solitarias en el océano, que es todo un libro. Entonces recordé cómo muchas de esas cosas empaquetadas, conclusiones a las que llegaba sobre algo interesante, podía expresarlas en conversaciones con amigos muy especiales. Eran amigos con los que uno suele disfrutar de veras una conversación, porque puedes tocar desde los temas más cotidianos, ¿no? Como la familia, el trabajo, qué sé yo, incluso los estudios, hasta otros más complejos, con los cuales ya necesitaba un interlocutor más, digámoslo así, más lúcido y con cierta receptividad hacia formas de pensar complementarias o incluso discrepantes, pero en las que siempre prima el sentido común, el análisis y la razón. Y además esto emerge de forma tan natural cuando uno conversa con esta persona que se siente cómodo muy rápido. Además que notaba que estos amigos justamente eran esos amigos que te escuchan, que ponen atención, que intentan entender lo que dices, ¿no? Y no están simplemente en una postura defensiva o agresiva de lo que dices o esperando su turno para hablar casi sin escucharte, ¿no? Y incluso a veces lo que dicen luego no tiene colación con lo que tú estabas diciendo o minimizan la idea que tuviste. Y entonces yo me pregunté, ¿por qué esto solo sucede con este tipo de personas?
Y además, claro, como estas conversaciones eran limitadas por el tiempo, solía quedarme muy frustrado de no tener alguien con estas características con quien compartir todo esto que se me quedaba por dentro. Pero tampoco yo podía ser el único que pasaba por esto. Y como suelo sobrepensar un poco las cosas, encontré que habían ciertas circunstancias en las que todo ese resto del mundo, que no suelen conducirse por estas complejidades de la mente, entraban casualmente en esa zona, como una especie de magia en el que estamos rodeados de amigos relativamente íntimos, aunque también me ha pasado con personas que no, que eran un poco extrañas o no los conocía muy bien, y que ya avanzada la noche, no sé, a alguien se le ocurría decir algo disonante, interesante, controvertido, y que además tenía una fuerte carga filosófica que iba un poco oculta, y que muchas veces sucedía sin que él mismo se diera cuenta de todas las implicaciones que tenía la idea que había soltado, o el comentario que había tenido, o la opinión. Entonces pude observar que podían suceder dos cosas. La primera y más común es que no le presten atención o que entre bromas lo manden a callar. Esto le digo un montón de veces, que dices algo y el grupo es como que no logra validar esa idea o están en otra cosa y simplemente te mandan al desvío, como le decimos por acá. Pero había otras ocasiones en las que bastaba que alguien más valide esa trayectoria de la conversación y de pronto esas personas se van transformando y conectando y coinciden por caminos no transitados y surge una especie de complicidad intelectual. Como además también soy muy inquieto sobre el cómo y por qué funcionan las cosas como lo hacen, identifiqué algunos factores y circunstancias que harían que esto suceda. El primero y el más obvio es el alcohol, ya que este funciona como un desinhibidor y que logra liberar algunos pensamientos, algunos sentimientos que ya tenemos, que forman parte de nosotros, pero que mantenemos reservados para nuestro fuero íntimo, ¿no? Por el miedo a ser rechazados, burlados, qué sé yo, por inseguridad, o casos como el que les comento el mío, que simplemente porque ya no quería hacer un gasto de energía y perder el tiempo, ¿no? Diciendo algo que no iba a ser tomado en cuenta por la audiencia. Un poco con un prejuicio también, ¿no? Y entonces con estas defensas bajas por el alcohol, es que emergía una curiosidad media primitiva, ¿no? De poner a prueba tus propias ideas ante los demás, con una naciente valentía. Además de que el mismo alcohol también suele apagar cosas que están sucediendo por fuera, ¿no? Los sentidos ya no están funcionando a 100% y es como que uno se centra en las cosas más básicas que están sucediendo, que tienen que ver con ese círculo íntimo que se ha formado. Y esto justo me trae a ese segundo factor. Este ya no es tan obvio, pero creo que si intuitivamente podrían llegar a las mismas conclusiones que yo. Y esto tiene que ver mucho con el aislamiento, la oscuridad, el silencio. Esa sensación de que nadie fuera del círculo nos puede escuchar y juzgar. Me hace acordar un poco a cómo se desarrollan los complots, ¿no? Vienen a ser como reuniones clandestinas, ¿no? Donde uno se ampara en la noche para no ser visto y en el silencio para saber que nadie más lo está escuchando a uno. Y en cierto sentido, esta complicidad intelectual que se ha formado tiene ciertos rasgos de un complot, ¿no? Contra el pensamiento estándar, contra lo socialmente aceptado. Y tiene que ver un poco con el atreverse a pensar fuera de la caja. Y en esos momentos es como que alguien realmente en ese momento estuviera cometiendo un crimen.
Y ese es el asunto. Yo deseo que juntos aquí, nosotros, también nos involucremos en este complot, que cometamos ese crimen. Porque muchas de esas cosas que les dije antes, que se me quedan en el tintero, tienen que ver con pensar fuera de la caja. O más bien pensar incluso antes de la caja, que vendría a ser algo así como encontrar el razonamiento inicial de lo que se está discutiendo, que la verdad es que yo veo que no suele pasar mucho en las discusiones, se pasan por alto siempre, se entregan a discutir sobre cosas, sobre detalles, y no sobre la razón fundamental que quizás pueda coincidir entre ellos, pero que no se dan cuenta por centrarse simplemente en los detalles. Para ir concluyendo, ya que me he tomado todo este tiempo en realizar este episodio introductorio, es porque me parece importante que se entienda el contexto, para que no se cree una expectativa incorrecta. Ya he podido soñar por ahí, a pesar de que les he dicho, esto del tema de las reuniones en las que hay alcohol y de repente alguien dice algo como lo que he estado explicando a lo largo de este episodio. No les ha pasado a todos. Ya lo he estado preguntando por ahí para hacer un poquito de background. Y cierto que hay muchas personas que no han experimentado esto. Así que es necesario que los pueda explicar, que ponga un contexto. Porque ha sucedido que con algunas personas incluso de mi entorno, a quienes les he compartido esta idea y la han interiorizado de una forma muy personal. El contexto siempre importa y es necesario para la comprensión de todo el panorama, ya que no tenemos la misma capacidad analítica. Además de que una misma idea tiene un desarrollo muy diferente en la mente de cada uno. Sí, un sendero que puede ser totalmente opuesto, partiendo de una misma idea inicial, ¿no? Pero bueno, como este es mi espacio, las cosas se van a hacer a mi manera, que es algo que no considero negociable. Y creo que es un poco parte de todo lo que les he comentado en este episodio. Bueno, no los agobio más, eso es todo lo que les quería decir por hoy. No se olviden que nos pueden encontrar en nuestras redes. Estoy en Instagram, TikTok y YouTube como mientras.tanto.podcast, donde podrán encontrar las novedades que se vienen y estar al tanto para un nuevo episodio. Pueden escucharnos en Spotify, YouTube y tus plataformas de podcast preferidas, que iremos informando por nuestras redes. Yo me despido y mientras tanto regreso el siguiente domingo. Buenas noches.